que están conectados a través del seminario web Democracia en tiempos de pandemia, organizado por la Asociación Civil Transparencia en el marco de sus 26 años de fundación. Mi nombre es Iván Lanegra, el secretario general de esta asociación, y pues estoy a cargo de la moderación de este seminario. Es para mí muy grato poder recibirlos aquí a nuestra casa virtual. Bueno, vamos a empezar con las palabras de bienvenida a cargo de Adriana Urrutia, quien es presidenta de la Asociación Civil Transparencia, presidenta además que acaba de asumir hace algunos días esta responsabilidad. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a Paula, Steve y Alberto que nos acompañan hoy, y en particular a los actualmente 133 participantes que se han conectado para conversar esta tarde sobre democracia y los retos de la democracia en tiempos de pandemia. También quería agradecer especialmente al equipo de transparencia que ha apoyado en la organización del evento. Y bueno, nada, estamos aquí, así que muchísimas gracias a todos. En el Perú se oía hablar de crisis hace mucho tiempo, es parte de la vida republicana y la manera en cómo nos miramos, y entonces casi que podríamos decir que la crisis es nuestro régimen, ¿no? Entonces es la crisis del sistema de partidos, la crisis económica, la crisis, y actualmente la crisis sanitaria de representación, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que es bien pertinente preguntarse qué es la democracia y qué significado tiene la democracia en nuestro país, ¿no? Si bien para algunos la democracia puede ser caracterizada como una noción que consolida ciertas garantías liberales, ¿no? Que engloba un conjunto de libertades, también puede ser caracterizada por ciertas aspiraciones republicanas y búsqueda de mayor justicia social, ¿no? Sin embargo, en la crisis actual, digamos, el momento actual en la historia que estamos viviendo y que ha sido denominado crisis, es en realidad, y lo que estamos percibiendo es la exacerbación de un sistema que precariza el bienestar, ¿no? Y entonces, en ese marco, como aquel sistema que era más representativo, se vuelve el sistema que se retorna o le da la espalda a los ciudadanos, ¿no? Actualmente en nuestro país hay más de 385.000 contagiados por COVID. Un comportamiento de la epidemia señala que hay un conjunto de factores que han influenciado en ese contagio. Las más de 18.000 muertes que nos afligen, ¿no? También tiene que ver con ciertas características estructurales, ¿no? Tenemos una economía donde el 70% es informal, seguimos teniendo en el ámbito rural 1 de cada 5 viviendas sin servicios básicos. Para los jóvenes, por ejemplo, que es la generación de la que hablamos, solo 1 de cada 3 accede a educación superior, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un sistema que representa a los ciudadanos si los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos o acceder a un conjunto de derechos que son derechos básicos, ¿no? Y creo que digamos, el evento de hoy, lo que nos reúne hoy, tiene una característica particular y se enmarca en un momento particular, porque desde hace un año aproximadamente, un poco más de un año ya, en el país se viene discutiendo la posibilidad de cambiar las reglas de juego a través de dos grandes reformas, ¿no? La reforma del sistema de justicia y la reforma política. Y lo que vemos desde hace ya algunos meses es que estamos igual precarizando esos intentos de reforma, ¿no? Y lo que parecía una ventana de oportunidad se está volviendo o está peligrando porque no estamos tomando las decisiones de manera oportuna y menos en este momento electoral, ¿no? Y entonces ahí Paula, yo me imagino, Alberto y Steve van a conversar un poquito más sobre estas necesidades en el cambio de las reglas de juego. Por ejemplo, para dar solo un ejemplo, la paridad, no es cierto que es una ley que se ha aprobado, está condicionada ahora a la aprobación o a la eliminación, perdón, del voto preferencial, ¿no? Entonces, si bien se ha avanzado, igual tenemos ahorita ciertas condicionantes que no nos van a permitir, digamos, si no tomamos las decisiones a tiempo, y si el Congreso no toma las decisiones a tiempo, no nos van a permitir cambiar las reglas del juego, ¿no? Y entonces, nada, yo solo quería, digamos, aprovechar este momento para decir que por qué tenemos que pensar la democracia y por qué como asociación civil los hemos convocado el día de hoy para pensar en la democracia, y es porque no podemos seguir institucionalizando esa precariedad, y esa precariedad no se puede volver nuestro régimen, ¿no? Y tenemos que buscar las maneras de retribuir los derechos a los ciudadanos, y esos derechos que tienen que ver con el bienestar pasan en primer lugar por los derechos políticos, ¿no? Y tenemos que hablar de cómo ejercemos esos derechos políticos. Y es por eso que hoy hemos invitado a
tres grandes especialistas que van a hablar cada uno desde su enfoque entre el vínculo entre la crisis sanitaria global y quizás, no sé cómo lo enfoquen ellos, pero yo creo en lo personal que estamos hablando también de una crisis que tiene distintos niveles y distintas etapas, ¿no? Entonces, bienvenidos a este evento y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Adriana, esta introducción. Permítame primero presentar a los tres panelistas de esta noche. En verdad estamos muy contentos que los tres hayan aceptado pues, participar. En primer lugar, Steven Levitsky, que es profesor de la Universidad de Harvard, doctor en ciencia política, es una persona muy reconocido en el mundo académico por varios estudios vinculados con los autoritarismos, con la democracia, y recientemente con un libro donde discute cómo mueren las democracias, ¿no? Un texto en coautoría con Daniel Ziblatt, y que en verdad pues, nos pone muy en coyuntura respecto de los desafíos que queremos discutir esta noche. Y también nos acompaña Alberto Vergara, que es profesor en el Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico, que también es doctor en ciencia política, y que además recientemente escribió un artículo pues, que ha sido muy discutido, muy comentado respecto de la pandemia y las cuestiones que ha revelado o que ha mostrado con mayor claridad respecto a los problemas que tiene el país. Y finalmente, Paula Muñoz, quien pues, es también profesora asociada del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, también es doctora en ciencia política y además fue miembro de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. Pues para los tres, nuevamente muchísimas gracias en nombre de Transparencia por haber aceptado esta invitación. Voy ahora a explicar rápidamente la dinámica de este seminario. Vamos a tener, por espacio de 10 minutos, la intervención de cada uno de los panelistas. Luego, va a haber una segunda ronda de 5 minutos para cada uno de ellos. Y finalmente, pues, unas rondas de preguntas que recogeremos de los asistentes, que podrán hacerlo a través de la opción de preguntas del Zoom. A través del chat van a encontrar ahí las instrucciones, todos aquellos que quieran hacer sus preguntas. También estamos transmitiendo en simultáneo este seminario a través de Facebook, así que también si no llegaron a conectarse a través del Zoom, también pueden seguir pues, a través de esta vía el seminario. Entonces empezamos. La primera intervención va a estar a cargo de Steven Levitsky, y hay una pregunta que le planteamos para esta ocasión. ¿Cuáles son los principales peligros que enfrenta la democracia en el contexto de la crisis global generada por la pandemia del COVID-19? Adelante, Steve. Ok, muchas gracias a Transparencia y Iván y Adriana por la invitación. También saludos a Alberto y Paula. Es realmente un honor compartir el escenario con ustedes y un lujo tenerlos en el mundo de ciencia política peruana. Cada vez que comparto una mesa con ellos aprendo por lo menos algo, si no mucho. Tercero, pido perdón por la calidad de mi castellano, que puede ser un desastre, pero vamos. Voy a intentar ser un poco optimista. Vamos a ver cómo va. Yo diría que hasta ahora nuestros peores temores sobre las consecuencias del COVID-19 para la democracia global no se han realizado. Primero, temíamos algunos que los regímenes autoritarios iban a poder responder mejor que las democracias a la crisis, a la pandemia. Temíamos que las democracias no iban a poder tomar medidas como en China, que las sociedades democráticas no tenían la capacidad para imponer medidas colectivas como las cuarentenas, y que las sociedades democráticas no iban a estar dispuestos a hacer los sacrificios colectivos necesarios. Las democracias occidentales fueron lentos en responder, sin duda, pero el éxito, primero, de Corea del Sur, de Taiwán, de Nueva Zelanda y de Alemania y casi todos los países europeos, demostraron definitivamente que la democracia no pone trabas en la lucha contra la pandemia. Las democracias sí podían responder tan bien, si no mejor, que los regímenes autoritarios. De hecho, la única democracia vieja que vive el escenario de este día, donde el gobierno y la sociedad no son capaces de responder a la pandemia, es la mía, es la gringa. El otro gran temor que teníamos muchos era que los gobiernos elegidos iban a aprovechar de la crisis para concentrar el poder y crear una dictadura. Y hubo muchos precedentes para eso, ¿no? En el pasado, en varios casos de guerra
o de olas de terrorismo, gobiernos como Hitler, como Ferdinand Marcos en Filipinas, más recién el caso de Putin y de Erdogan, han respondido, aprovechado de una crisis para consolidar una dictadura. Y de hecho, la crisis de COVID parecía un gran peligro para la democracia. Había que suspender ciertas libertades básicas, varias. En algunos casos había que postergar elecciones, que es peligrosísimo. Y la emergencia creó una posible justificación para suspender el Parlamento o cerrar el Congreso. Y ha habido algunos casos de eso, algunas respuestas autoritarias a la pandemia. Orbán en Hungría es probablemente el caso más conocido. Yo diría que Bukele en El Salvador es otro caso. Los gobiernos de India y Filipinas se han vuelto más autoritarios durante la crisis. Pero en realidad ha habido pocos, sorprendidamente pocos casos de ruptura democrática durante los primeros 5 o 6 meses de la pandemia. Hungría es un caso excepcional. Me parece que la lucha contra la pandemia es tan abrumadora que muchos gobiernos no han tenido ni el tiempo, ni la energía, ni el capital político para conspirar seriamente contra la democracia. Y además parece que un golpe autoritario durante una crisis de salud pública es más difícil de justificar que un golpe durante una crisis de seguridad. Con el COVID, el enemigo no es humano. No se puede acusar a la oposición de conspirar con el COVID, como en el caso de guerra o terrorismo. Así que hasta ahora, la pandemia no ha matado muchas democracias. Y diría más, la pandemia ha debilitado a varios regímenes autoritarios. Algunos gobiernos autoritarios respondieron muy mal a la crisis y como consecuencia han perdido apoyo y en algunos casos han perdido legitimidad. Putin está en su peor momento. El descontento está en las nubes en Irán. El gobierno de golpista en Bolivia ha perdido mucho apoyo. La crisis también ha debilitado a algunos gobiernos populistas que no eran dictaduras, pero que amenazaban a la democracia. Entonces, por ejemplo, Bolsonaro está más aislado, más débil que hace un año. Y en Estados Unidos, Trump ha salido muy golpeado de la crisis. Hace 6 meses, en enero de 2020, Trump tenía por lo menos 50% probabilidad de ganar las elecciones. Fue considerado por muchos el favorito para ganar las elecciones de 2020. Su gran ventaja era la economía que estaba en boom. Hoy, gracias a su pésimo rendimiento ante la pandemia, Trump está en serios problemas. Biden le gana por casi 10 puntos en las encuestas. Así que paradójicamente la pandemia podría terminar reforzando la democracia global en por lo menos un sentido. El gobierno de Trump es una de las fuerzas más destructivas de la democracia global que hemos visto desde los años 80. Tenemos en la Casa Blanca una fuerza abiertamente antiliberal. Bajo Trump, Estados Unidos no solamente ha dejado de promover la democracia, ha dejado de ser un modelo de la democracia. No puede ser modelo de la democracia cuando el presidente dice que la prensa es el enemigo del pueblo, cuando el presidente promueve la represión paramilitar y dice que podría no aceptar los resultados de las elecciones. Hoy en día, Estados Unidos es un modelo de ignorancia, de nativismo, de masonería y de disfunción. Ni no es mínimamente un modelo democrático. Pero si la pandemia mata a Trump políticamente, esto puede cambiar. Un gobierno de Biden no sería para nada una panacea para la democracia global, pero por lo menos Estados Unidos dejaría de ser una fuerza antiliberal, dejaría de ser una fuerza que conspira con fuerzas antiliberales internacionales y básicamente dejaría de cargar al mundo democrático. Y eso no es poca cosa. Ahora, ¿eso quiere decir que la pandemia ha sido buena para la democracia? Claro que no. Aunque la pandemia no ha destruido la democracia en muchos países en el corto plazo, su impacto en el mediano plazo creo que podría ser devastador, sobre todo para las nuevas democracias. Las democracias viejas y ricas probablemente van a salir más o menos bien o intactos de la crisis, pero me preocupa muchísimo el destino de las democracias en América Latina, en África, en Europa del Este, en Asia. Democracias como Rumania, Pakistán, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, otros países latinoamericanos. Esos son democracias frágiles por varias razones. Primero, varios tienen estados débiles, lo cual mina el rendimiento de los gobiernos y genera altísimos niveles de desconfianza pública.
tienen altos niveles de desigualdad social y no han en muchos casos logrado el crecimiento económico sostenible. Siguen siendo bastante vulnerables a la crisis económica. Estos vulnerables, los tres, vulnerabilidad, perdón, crecen con la pandemia. Muchas de las nuevas democracias, incluyendo la peruana, han sobrevivido más o menos por default en los últimos 20 años. Han durado en parte porque no ha habido una alternativa legítima, pero también porque sus economías han crecido. Las nuevas democracias duran mucho más, tienen mucho más esperanza de durar en un contexto de crecimiento económico que en un contexto de estancamiento o crisis económica. Y en América Latina, en las últimas 2 décadas, aunque no ha sido de todo boom económico, el crecimiento ha ayudado a limitar el descontento público, a generar recursos para el financiamiento de políticas sociales, ayudando a bajar la pobreza y en menor grado, mucho menor grado, la desigualdad. Estas dos cosas, el crecimiento económico y el gasto social, fueron claves para mantener un mínimo de estabilidad democrática en los últimos 20 y en algunos casos 30 años. Hoy todos esos avances están en serio peligro. Se vienen años, probablemente años de dificultad económica. Quizás los países ricos van a salir para poder gastar masivamente y salir de la crisis, pero en varias partes del mundo la recuperación económica va a ser lento y va a ser mucho más frágil. Puede haber varios años de estancamiento económico, va a haber problemas fiscales muy serios. Y sería, creo, como un regreso a la dinámica de los años 80 y 90. Habrá una percepción muy fuerte de mal rendimiento de parte de los gobiernos. Gobernar con un Estado débil, como bien sabe cualquier político peruano, gobernar con un Estado débil es difícil, pero gobernar con un Estado débil y bancarrota es casi imposible. Terminas como Alfonsín, como Siles Suazo, como García I, como Majuar, como De la Rúa. También, casi sin duda, dado los problemas fiscales que vienen, van a aumentar el nivel de desigualdad social, que es algo también posiblemente fatal en América Latina. Así que va a haber crisis económica, va a haber peor rendimiento de los gobiernos, va a haber menos gasto social, va a haber más desigualdad. Eso es una receta para la erosión del apoyo público para la democracia. Pero a diferencia de los años 80 y 90, cuando la democracia occidental era el modelo político dominante, casi hegemónico, hoy en día la democracia no tiene la misma legitimidad. Las alternativas autoritarias, sean Rusia, Hungría, China, hoy son, o por lo menos parecen, más viables que hace 30 años. La democracia liberal ya no es the only game in town. Así que el COVID-19 no necesariamente mata a la democracia, pero la crisis económica causada por la pandemia creo que sí podría hacerlo. Temo que una crisis económica prolongada podría provocar una ola de colapsos democráticos, como en los años 30 en Europa, en América Latina. Se viene por lejos la prueba más dura que la democracia latinoamericana ha enfrentado desde el principio de la tercera ola. En este nuevo escenario que viene, creo que la democracia por default no bastará. Las democracias sin base sólida, democracias sin base sólida social, cultural, institucional, como Uruguay, como Costa Rica, quizás como Argentina, creo que van a estar muy, muy vulnerables. Gracias. Muchísimas gracias, Steve. Muy clara tu presentación. Y bueno, ahora voy a ceder el turno a Alberto Vergara, a quien le hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos para las democracias en América Latina y el Perú? Adelante, Alberto. Iván, muchas gracias. Un gustazo ver a Steve, a Paula, aunque sea virtualmente, a Adriana también, así que muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar, la verdad que quiero saludar a la nueva mesa directiva de transparencia, a Adriana Urruti en especial, pero también a los nuevos componentes, y a Diego Macera como vicepresidente, que me parece una buena nueva que esté ahí también, y felicitar a la gestión anterior, presidida por Alan Wagner también, en fin. Ok, para mí resulta difícil hablar en un evento de transparencia en tanto mero analista o académico, porque en mi vida postuniversitaria y predoctoral, transparencia fue una institución en la que trabajé intermitentemente y tuve la suerte de chambear con gente que aprecio, como Pepe Patrón, como Percy Medina, y hacer amigos entrañables como Rafa Roncagliolo, Jorge Valladares y Luis Sebus, quizá, ¿no? Para no mencionar que quienes estuvimos en los años 90 en la universidad, pues transparencia era el faro democrático, ¿no? E incluso no me acuerdo las noches electorales en las cuales
se iba a transparencia porque había el conteo rápido de transparencia, que era siempre prudente y preciso en público, pero tal vez la gente no lo sabe, en privado, el APU mayor, que era Rafael Roncagliolo, porque tenía una comunicación privilegiada con los astros estadísticos, te decía y no fallaba lo que iba a ocurrir, ¿no? Fuji no iba a llegar a 50 en 2000, y me acuerdo muy claro también la noche de la elección del 2006, cuando estaban muy peleados García y Lourdes, Rafa decirme, ¿no? Alan ya le ganó, ¿no? Así que, bueno, un gusto, aunque sea virtualmente, reencontrarse con transparencia. En fin, me piden que en 10 minutos hable de las perspectivas de la democracia en América Latina y en el Perú, lo cual es, desde luego, una sobreestimación radical de mis capacidades de síntesis. Pero Steve acaba de darnos un panorama global latinoamericano, empezó diciendo que iba a ser optimista y yo estaba preocupado, decía voy a desentonar con su presentación, pero luego llegó la parte oscura y que creo que finalmente estoy bastante alineado con eso, pero como ya hizo un poco la presentación global, creo que mejor me centro en el caso peruano, ¿no? Y yo, digamos, en el caso peruano creo que voy a desarrollar un poco lo que estaba sugiriendo Steve en términos globales, ¿no? Un futuro que pareciera encapotado de nubarrones, así que para decirlo vallejianamente, perdonen la tristeza de lo que voy a decir. Entonces, quisiera forzar un poquito la analogía histórica y pensar nuestra situación en clave de 1990. 30 años después, me parece que hemos entrado a una coyuntura semejante y explosiva, y eso implica pensar dos momentos, el electoral y el postelectoral. Y en ambos momentos, transparencia y la institución con transparencia y todos quienes nos preocupamos por la democracia, yo creo que el ejercicio lo hago para que estemos atentos para actuar, ¿no? No como un ejercicio de futurología, sino más bien un llamado a actuar. Esta símil con aquella coyuntura, ¿no? Hoy, al igual que en esa coyuntura, digamos, 89, 90, 91, se han alineado con mala fortuna una serie de crisis que son fuentes importantes de inestabilidad, ¿no? En primer lugar, la penuria económica. Me parece que cuando se creía que el progreso en el Perú pues podía hacerse más lento, pero no que iba a ser revertido de cuajo, nos encontramos en una situación en la que en realidad millones de compatriotas están y van a regresar a la pobreza, y la gran mayoría de quienes no caigan en la pobreza van a vivir acogotados como no habían pensado que les iba a tocar. En segundo lugar, pues hay un luto nacional. Hoy tenemos en términos reales alrededor de 50.000 peruanos muertos por COVID, ¿no? En 4 meses casi el mismo número de muertos que el conflicto armado interno de los 80. Hoy he leído que 1 de cada 284 chalacos ha muerto por coronavirus. Arequipa, nuestra segunda ciudad, se asfixia literalmente. Es decir, para seguir con la analogía histórica, tenemos una suerte de epidemia del cólera macabra del 91, ¿cierto? A eso, en tercer lugar, sumemos el crimen y la inseguridad, ya no la de Sendero Luminoso, pero sí la de Lampa Común. Y finalmente tenemos una debacle anímica, ¿no? Un país al que le habían dicho que ya llegaba a la OECD, que era mayoritariamente de clase media, en el cual las estrategias de supervivencia se les había rebautizado y ennoblecido, llamándolas emprendedurismo. En fin, ese país ahora abre los ojos y reconoce la dura realidad, ¿no? No hay nada de eso, más bien nos miramos y da ganas de poner al día aquella frase que siempre se le atribuye a Raimondi, ¿no? Ya no somos un mendigo sentado en un banco de oro, sino que parecemos en realidad un informal sentado sobre un banco central de reserva, ¿no? Entonces, ni una sola de estas 4 crisis o fuentes de inestabilidad habían coincidido con nuestras elecciones en estos últimos 25 años, ni siquiera por separado, ¿no? Y ahora están todas juntas, que son las condiciones para un voto desesperado. La ausencia de crisis económica o de seguridad, coincidiendo con procesos electorales, restringía, me parece, el margen para la aparición de un voto de tipo salto al vacío, para usar una expresión periodística, ¿no? Hoy me parece que el margen para pedir sensatez, mediano plazo, consideraciones institucionales se encoge. Carecemos de un proyecto de mediano plazo y las urgencias de la ciudadanía son de cortísimo plazo, ¿no? Entonces, sin ponernos a decir nombres, creo que es evidente que tanto a la derecha como a la izquierda encontramos candidatos que intentarán encarnar al caudillo capaz de, digamos, que promete resolver las cosas, ¿no? Con un golpe de puño en la mesa, ¿no? Mientras que, lamentablemente, las opciones electorales que uno diría difusamente interesadas en el mediano plazo, pues están haciendo la siesta, ¿no? Ni siquiera este gobierno que empujó de manera encomiable
las reformas políticas, judiciales, pareciera estar interesado en esa política electoral que permite la supervivencia política de esas iniciativas, ¿no? Como me parece que queda claro en que no haya tenido ningún interés en buscar tener una bancada en este Congreso. Es decir, si quienes tienen ideas alineadas con la preocupación por la democracia hacen la siesta a estas alturas, es probable que el tsunami electoral los pasará por encima, ¿no? O tal vez una vez más serán el Ejecutivo para no poder cambiar mucho, pero mejor no me adelanto a ese momento, ¿no? Entonces, aquí lo que he querido mostrar es el contexto socioeconómico que enmarca la campaña electoral que va a arrancar pronto, y que como el contexto del 90 incrementa las probabilidades de candidaturas autoritariamente cortoplacistas, como en aquella coyuntura, seguramente se acuerdan de ese folclórico candidato que se movía de aquí para allá en su tractor. Entonces, trasladémonos ahora al contexto postelectoral, ¿no? Las semejanzas con la coyuntura de hace 30 años regresan. El descrédito de la clase política es absoluto, nuevamente. Todos sabemos que nos han estado robando sin misericordia en estos años de Odebrecht o a sacos de cash para candidatos de todo el espectro ideológico, de derecha a izquierda, ¿no? Hace 30 años no era distinto. Todos los partidos políticos habían participado de una u otra manera en el descalabro de los 80, ¿no? Entonces, las instituciones representativas vuelven a aparecer como un problema al gobierno efectivo. Y en estos días, en que los arequipeños y peruanos celebran que el Ejecutivo le arrebate las funciones de salud al inepto gobierno regional de Arequipa, solo se puede recordar la manera en que las regiones peruanas aplaudieron que Fujimori liquidara la descentralización que se había iniciado en el primer gobierno de Alan García. Entonces, mi punto es que una vez más el desgobierno contra la representación aparece en el horizonte, ¿no? Y entonces el descrédito de la política llevará seguramente a uno de dos resultados. Podría ser que quien gane la presidencia tendrá una minoría en el Congreso, mientras que la mayoría seguramente se parecería a la de este Congreso o a la del anterior, ¿no? Entonces no es difícil imaginar una situación con un presidente popular, sin partido, y con el Congreso en contra. ¿A quién le va a pedir ayuda? Yo creo que una página cualquiera de nuestra historia política sugiere perfectamente a quiénes se le pide ayuda en esos casos, ¿no? Y no es una exageración afiebrada basada en la mera especulación. O sea, Bolsonaro tiene hoy más ministros militares que los que había en un gabinete de la dictadura brasileña de hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces, en este escenario yo creo que el deterioro democrático ocurrirá a toda velocidad, ¿no? Porque además hay un factor que me parece importante, que lo ha notado Eduardo Darián en una columna con lucidez: en medio de semejante crisis económica, el único actor que tiene plata es el Estado, ¿no? Entonces, en ese ambiente casi que, pues yo creo se puede anticipar que reaparecerá eso que entiende la poesía, llamó hace más de 400 años la servidumbre voluntaria, ¿no? Ahora bien, y con esto termino, voy a tratar de cerrar con una nota optimista, ¿no? No solo hay la posibilidad del deterioro veloz, ¿no? También es posible el deterioro lento. Entonces, en este caso, quien gane la presidencia no cedería a la tentación autoritaria, pero sea quien sea, no tendrá ni las ideas, ni la fuerza, ni la bancada, ni la capacidad de convocatoria para atraer buenos profesionales al Estado, y entonces en el Perú básicamente lo que se hará es más de lo mismo en un país que ya no es el mismo, ni da para lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos no nos arrebatarán nuestras libertades de un manotazo. Y así, pues, esperaremos a que el 2026 sea mejor. Eso es, Iván. Muchas gracias, Alberto. Pues después de escuchar a Stick, Alberto, no diría que tanto optimismo dan ganas de llorar, ¿no? Pero espero que ahora Paula ahora sí, agregue alguna nota que le dé un poco más de sentido positivo, ¿no? A este ambiente tan difícil que parece acercarse. Primero, gracias a Iván y a todos por la invitación. Nunca pensé que iba a ser la nota del optimismo. Pero bueno, vamos a ver, porque creo que soy un poco más optimista que Alberto, al menos, no sé. Aunque creo que, o sea, empezando que coincido en el fondo del diagnóstico, pero creo que todavía no es pronto para digamos, tirarle ¿no? Tirar el pañuelo y correr, digamos. Igual que Alberto, agradecerles a todos su presencia y también para mí es difícil estar acá solamente como académica, porque yo también soy como de alguna manera hija de la generación de los 90, donde Transparencia fue un referente importante y donde yo también participé, no trabajando, sino como voluntaria, y ahora estoy como miembro del comité directivo, además. Entonces, mi responsabilidad es doble, ¿no? Entonces, a mí Giovanni me ha pedido hablar sobre más bien el proceso de reforma política en este contexto tan, como vemos, tan marcadamente
difícil, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Entonces, un poco, qué nos queda? ¿Que la reforma política es viable? ¿Es un reto mayor con pandemia? ¿Qué hacer? ¿Hay salida? ¿No? Tal vez lo primero que quería recordar, digamos, a todos es que, primero, para empezar a pensar en el tema de reforma política, hay que darnos cuenta y tener muy claro que el proceso de reforma política es, como su nombre lo indica, un proceso político, no técnico, ¿no? Entonces, siempre, por eso, aquí, en cualquier lugar, va a ser difícil alcanzar una suerte de modelo de reforma ideal diseñado por especialistas o académicos, ¿no? Entonces, un poco lo que quería hacer es partir, haciendo un breve recuento de alguna información académica que existe, que analiza información reciente de las reformas electorales en la región, y a partir de eso es una reflexión sobre en qué situación estamos y qué caminos nos quedan abiertos, sin entrar todavía mucho al tema electoral. Tal vez por eso voy a ser más optimista. Primer punto, ¿no?, que es importante. La literatura académica en la región nos muestra que las reformas electorales en realidad son mucho más frecuentes en América Latina que en otras regiones del mundo con democracias consolidadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el estudio de Negreto del 2013-2015, y también el último texto que aparece en el libro de Steve, Daniel Brins y Vicky Murillo, de Calvo y Negreto de este año, ¿no? Y un poco lo que hace este último artículo es hacer un conteo, en realidad, ¿no? Un conteo, armando una gran base de datos de reformas políticas de América Latina entre 1980 y 2015, donde cuenta que ha habido 112 eventos de gran reforma electoral en la región. ¿Cómo lo definen? Una situación de evento en el cual cambian uno o al menos varias reglas que componen los regímenes electorales para elegir diputados, senadores y presidentes, ¿no? Entonces, analizando estos tres componentes, hacen su base de datos, y en realidad este primer dato es importante, ¿no? Las reformas son, para empezar, más frecuentes que infrecuentes, ¿no? Este es un dato importante porque para algunos académicos en la región, entre los cuales está Steve, el problema en la región de América Latina no es tanto necesariamente las reglas existentes, sino más bien su potencial inestabilidad, porque esto se puede convertir en una fuente de debilidad institucional, ¿no? Y esto además tiene más asidero, porque lo que caracteriza, y de alguna manera por eso estamos conversando de democracia, y por eso la pregunta y la respuesta más bien de Alberto y Steve termina siendo más pesimista, porque lo característico en realidad en América Latina es que las instituciones formales son muy débiles, y más bien tendemos hacia una fragilidad institucional, incluyendo ¿no?, las instituciones democráticas, ¿no? Pero bueno, en estos estudios sobre reforma política, ¿cómo aparece Perú? Es interesante porque Perú aparece por encima de la media regional, que es 6.2 reformas electorales digamos, en promedio, ¿no? Perú tiene, o sea, se le cuentan 9 reformas electorales, ¿no? Estamos un poco, entre comillas, mejor que el caso extremo que es Ecuador, digamos que ha sido estudiado por varios, Pachano, por muchas otras personas que han estudiado siempre ese tema. Son 14, ¿no?, allá reformas electorales. Bolivia y Chile salen con 16, Brasil y Venezuela con 9, ¿no? Nosotros estamos igual que, digamos, Brasil y Venezuela, ¿no? Entonces, un poco este tema de la frecuencia, ¿no?, y de la posibilidad de que esto sea una fuente de debilidad institucional que no nos garantiza, pues, una buena gobernanza democrática, ¿no? Entonces, eso me pasa al segundo punto, ¿no? Que es un poco que pensemos un poco más quiénes son los que reforman, y un poco que también que se encuentran en estos estudios, y a partir de eso, como qué preguntas o qué lecciones podemos sacar a partir del contexto peruano, ¿no? Bueno, ¿quiénes reforman? O sea, ¿quiénes hacen las reformas políticas? En realidad, más bien, ¿quiénes las aprueban, ¿no? Lo obvio, ¿no? Es el Congreso, ¿no? Los grupos o partidos políticos representados en los congresos, ¿no? En realidad, la mayoría de teorías más populares en ciencia política señalan, o digamos, parten de teorizar que en general estos políticos, los partidos, van a tener siempre incentivos para tratar de maximizar su poder, y por eso tienden a elegir las reglas electorales que más los favorezcan. Entonces, no están pensando en lo que es mejor para todos los peruanos, para toda la ciudadanía, sino que están pensando en sus intereses de corto plazo, ¿no? Un poco la idea básica es que estas reglas electorales, las instituciones que nos importan, en realidad reproducen la distribución del poder existente. Entonces, si tenemos un sistema donde la mayoría de partidos casi no existen, son muy débiles, en verdad las reglas que producen son las que les convienen y que más o menos van a hacer que sigan estando así, ¿no? Pero lo que es interesante, y aquí empiezo a poner un poquito más optimista, es que las reformas no dependen solamente de las preferencias de los políticos y de su poder relativo en el Congreso, es decir, cuántos escaños tienen, sino que también hay fluctuaciones importantes en lo que podemos decir como el mercado electoral, ¿no? La volatilidad en la representación, en el sentido que justamente estamos en una región, y en un país como Perú, en el cual la representación cambia, no es volátil, ¿no? El número de escaños que tiene un partido, piensen, solamente comparen el contraste del Congreso anterior con el actual, ¿no? Entre algunas fuerzas, ¿no?
Y entonces, de hecho, en este estudio, por ejemplo, reciente, Calvo y Negreto encuentran que la tasa de reforma política en América Latina está influenciado como que el primer factor que la influencia son los cambios en la volatilidad partidaria medidos como cambios en el número de escaños o representación del Congreso, ¿no? Y otro factor es, en realidad, digamos, a mayor volatilidad, más cambios, son más frecuentes. Entonces, de alguna manera, por ahí va el tema, ¿no? Pero hay otros elementos que también son importantes, ¿no? También encuentran un efecto de aceleración de las crisis económicas, ¿no? Como que las crisis económicas favorecen que hayan más reformas, que sean más rápidas, ¿no? Pero también vale la pena considerar que también la desafección ciudadana con el sistema político, el hartazgo un poco de los ciudadanos con el sistema político puede a su vez, aunque esto no se estudia directamente, eso sí más bien se refleja en muchos estudios de caso que hay sobre reformas políticas en la región, puede justamente alimentar incentivos para la reforma, en el sentido de generar presiones, corrientes de opinión, que de alguna manera con un mecanismo indirecto son lo que presionan a estos partidos políticos a dar un paso adelante, ¿no? Y en ese sentido, entonces, las percepciones públicas son importantes, y ahí esto lo quiero resaltar. Obviamente, también hay que considerar el contexto institucional, porque las diferentes reglas, ¿no es cierto?, concretas que hay sobre cómo hacer cambios, hasta cuándo, etcétera, van a tener un impacto, y ahí una cosa que encuentran que es interesante es que el grado de efectividad de los contrapesos institucionales, es decir, qué tan efectivas son las reglas, por ejemplo, para contrapesar el poder del Ejecutivo, la facilidad la dificultad para cambiar la Constitución, también de alguna manera son como desaceleran esta tasa de reforma, ¿no? Entonces, volviendo a los desafíos del Perú hoy, ¿no? Hemos tenido, o sea, para nadie es sorpresa, ¿no es cierto?, que venimos, esto ya no es COVID, ¿no es cierto?, veníamos ya de un periodo de crisis política, de un nuevo ciclo, aunque no es el primero, como Alberto ya ha recordado, ¿no?, de un nuevo ciclo de crisis política bastante profunda, ¿no?, donde está marcado por las acusaciones de corrupción, el escándalo de Lavallato, Cuellos Blancos, una serie de cosas grandes, ¿no?, en los que el Congreso ha tocado fondo en su aprobación, ¿no es cierto?, la desafección ciudadana se ha subido, ¿no es cierto?, ¿no? Y en este contexto de enfrentamiento de un Ejecutivo que no tenía mayoría, tenía una bancada muy chiquita en el Congreso anterior, tuvimos el liderazgo de Vizcarra, que era ese presidente que reemplazó al que renunció por este contexto de crisis, que no tenía una agenda muy clara, pero vio la oportunidad y tomó la bandera de la idea de las reformas pendientes, y como recordaba Adriana, la alzó, ¿no? Y de alguna manera es el liderazgo de alguna manera de Vizcarra lo que lanza el tema en un Congreso en el cual no tiene mayoría, no tiene un apoyo suficiente, no tiene tampoco una coalición, una alianza firme en el 2019, y encima hoy ni siquiera tiene bancada, ¿no? Entonces estamos es una situación bien precaria, ¿no? Por otro lado, lo que hizo Vizcarra, como todos ustedes saben, fue a formar la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política en la que yo participé, pero entonces tenemos otros aportes, digamos, no vamos a decir que son los únicos posibles, pero por lo menos hay como una propuesta que ha generado un consenso más o menos fuera del Congreso sobre el sentido de algunos cambios que podrían darse, ¿no? Y hemos tenido también la presión intermitente de la opinión pública, ¿no?, de los formadores de opinión a favor de que estamos en tal crisis, ya estamos en tal crisis, de situación de crisis política, que algo había que hacer. Entonces también hay esa sensación, esa percepción pública de que hemos tocado fondo y que hay algo que hacer, ¿no? Que hemos visto también en términos de resultado político, ¿no? Tuvimos un voto de castigo, de alguna manera, actores mayoritarios del Congreso que fue disuelto, ¿no? Veamos el cambio justamente, digamos, en ese sentido de la pérdida de poder de una bancada como Fuerza Popular, ¿no? Pero al mismo tiempo, este nuevo Congreso elegido con las mismas reglas es como hijos del status quo y no tienen interés en aprobar los cambios, cambios digamos, de esta agenda pendiente de reforma política, porque estos podrían disminuir su discrecionalidad o afectar sus intereses a corto plazo. Entonces, ¿qué tenemos en concreto, ¿no? Desde, digamos, pensando en marzo, ¿no? Ya estábamos, es decir, recién íbamos a empezar a ver cómo se instalaba el nuevo Congreso, ¿no? Tenemos una reforma incompleta, desdibujada, ¿no?, por completada, con una agenda pendiente, ¿no? Y luego nos cae el COVID, ¿no?, que es un shock completamente exógena, que tiene, y ahí es donde voy a poner de repente, así como Alberto, yo creo que veo como pros y contras, ¿no? Por un lado, creo que es importante porque, de alguna manera, la crisis del COVID ha roto como este espejismo, este autoengaño peruano de que todas las cosas estaban bien y que íbamos bien y que solamente, ¿no?, y ya estábamos a puertas de entrar a la OCDE ¿no? Y en realidad lo que ha hecho es visibilizar problemas que muchos ya sabíamos que estaban ahí, pero que muchos no querían ver, problemas políticos, en especial con el Estado,
Y además, lamentablemente, ha generado no solamente los costos en términos de vidas, ¿no? Digamos, lo que eso significa, sino también crisis económica, ¿no? Que puede acentuar. Entonces, todos estos factores de alguna manera pueden hacer, como por la parte positiva de tener cosas tan negativas, ahorita que estamos viviendo cosas tan negativas, es que de alguna manera pueden acentuar mal alimentar esa percepción de que es importante hacer algo, ¿no? Es importante tener una suerte de gente pro reforma porque ya no podemos seguir como estamos, ¿no? Pero la otra parte, digamos, negativa, es que actualmente lo que vemos en estos meses es que también la lucha diaria contra el COVID nos distrae la atención del Congreso hacia lo que viene haciendo, no haciendo el Ejecutivo, ya sea nacional, ¿no es cierto?, sobre todo, pero también a nivel regional, local, estamos como muy preocupados en el cotidiano, ¿no? Y en términos de límites institucionales existentes, tenemos digamos, un límite, ¿no? Que está dado y que ya no se va a poder cambiar. Así ya se había cambiado de abril y lo hemos cambiado para septiembre, hasta septiembre, en realidad hasta mediados, porque tomando en cuenta no sería plazos también para la promulgación de leyes, etcétera. Solamente tenemos hasta septiembre para hacer cambios en normas electorales y, digamos, políticas de lo que queremos que se apliquen para el 2021, ¿no? Y esto es incluso más difícil porque las reglas también piden mayoría calificada para la reforma constitucional, sobre todo para votar la segunda votación, por ejemplo, en el proyecto de impedimentos de candidatos, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, hemos logrado algunas cosas en términos de la agenda de reforma, pero está incompleta y hay una serie de pendientes que no voy a decir cuáles son porque ya todos lo saben. Pero, ¿cuál es un poco el reto, ¿no? O sea, ¿cuál es en resumen y cuál sería mi visión, ¿no? El reto hoy de Perú no es solamente lograr la reforma lo más cercana a este ideal que hemos planteado como agenda de reforma política, sino que es más larga, la partida es más larga, ¿no? La partida va a ser asegurarnos que se pasen algunas leyes o que se pasen lo más que se puede en este contexto, pero además luego bloquear cambios posteriores para que estos cambios se mantengan y no se vuelvan a cambiar, un poco yendo a lo que se encontraba en la región, ¿no? ¿Por qué? Porque para que algunos cambios de repente tengan resultado requieren aprendizaje, práctica con tiempo, y eso requiere que las normas estén vigentes por un tiempo en que no sigan cambiando, ¿no? Y el gran riesgo es en realidad que los nuevos actores que entren con el nuevo gobierno, los nuevos congresos, sigan cambiando y den posibles contragolpes a las reformas que ya se han cambiado, ¿no? Y que se retroceda, ¿no? Entonces, ¿qué desafío tenemos? ¿Quiénes pueden lograr esto? Tenemos actores, un poco estamos, ahí empieza la parte más negativa, ¿no? De nuevo, ¿no? Y ahí me gustaría conversar con Alberto y con Steve, ¿no? Porque al menos en este momento, como vemos, no tenemos una coalición política como pro reforma clara, ¿no? No hay un liderazgo claro, ¿no? Y en el mejor de los casos, lo que nos está diciendo Alberto es lo mejor que nos vamos a resultar, vamos a hacer una suerte de Vizcarra 2, ¿no? De tener un liderazgo que no sea tan malo, que sea como pro reforma, pero que no pasa nada, o sea, que no llega tampoco a completar, que no tiene la fuerza suficiente, ¿no? Esto no quiere decir que no se pueda construir, ¿no? Porque, digamos, hay posibilidades, pero, digamos, las tenemos más difíciles. Pero, ¿qué es lo que controlamos o podemos trabajar más? Y ahí viene mi cuota de activista más que de académica. Yo creo que en este momento la presión ciudadana y mediática es lo más importante, ¿no? O sea, sobre todo tenemos un rol importante para las organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia, pero también para la academia, para periodistas y medios de comunicación, porque la pregunta es si vamos a poder aprovechar los últimos meses de esta ventana, esta suerte de ventana de oportunidad pro reforma que se abre y que se va cerrando, ¿no? Y que va a ser mucho más difícil, por lo que Alberto decía, que se vuelva a abrir luego de las elecciones, ¿no? Entonces, creo que lo que podamos hacer en estos meses que quedan, en estas poquitas semanas en realidad que quedan, es súper importante, y que esta vigilancia ciudadana no se debe limitar solamente a presionar para que algunas leyes se pasen. Como hemos visto, los congresistas retroceden cuando se les presiona, con malas decisiones parecieran que están retrocediendo. Vamos a ver cómo Chejade ya acaba de decir que ya no va a insistir en lo de incluir los 6 meses a estas alturas, cuando el proceso ya está convocado como requisito para la inscripción de candidatos en las internas. Pero entonces no es solamente pasar las leyes, sino necesitamos una vigilancia ciudadana también después, ¿no? Cuando ya se produzcan, ya se aprueban estas leyes y cuando empieza la implementación, que es cuando normalmente se torcen los objetivos, ¿no? Entonces, en resumen, veo también el panorama sumamente difícil, pero la pregunta es, ahí cabe la pregunta, ¿no? No es imposible, ¿no? O sea, o qué podríamos hacer, no sé si cabe como ceder a un estructuralismo donde dice que ya no hay nada más que hacer, o si todavía hay cosas que se pueden hacer políticamente y trabajar, ¿no? Entonces, agradezco la oportunidad para plantear esos temas y vuelvo la palabra a la mesa. Gracias, Paula. Pues efectivamente, ahí Paula pone sobre la mesa el papel de los agentes, ¿no? El papel de la agencia versus a esa ola tremenda que nos pues amenaza cubrir, ¿no? Digamos, una ola eventualmente
autoritaria, ¿no? Sin embargo, hay dos cuestiones, ¿no? De repente Steve podía introducir, ¿no?, esta segunda intervención de Steve, porque, por ejemplo, en América Latina, antes de la pandemia, ya se veía un barrio un poco movido, ¿no? Con protestas, con insatisfacción en muchos países, con demandas de cambios. El caso de Chile quizás, ¿no?, era muy claro respecto a una insatisfacción con los acuerdos políticos ya existentes, ¿no? Temas que no han desaparecido, que siguen ahí, que siguen, pues, presionando por cambios y reformas, y a eso se le ha sumado ahora esta situación de la pandemia, ¿no? Y frente a ello, lo que dice Paula, ¿no? Actores políticos que dentro de esa ola complicada, que parece, usando una palabra muy peruana, que es huaico, más que ola, porque es un huaico, es un aluvión, ¿no? Que en verdad no es posible, pues, surfear con facilidad. Pues sobre eso, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Y los agentes tienen la posibilidad de tomar decisiones. Pero en verdad existe ese margen, hay posibilidad realmente de estos actores en cada uno de estos países de poder enfrentar estos factores tan, al parecer, tan contundentes, que pueden llevar, pues, a un debilitamiento muy serio de la democracia, por no decir eventualmente una caída hacia regímenes autoritarios. Adelante, Steve. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Ok. Quiero primero responder un poquito a lo que dijo Alberto. Yo comparto, yo creo que está muy bien la comparación con 1990. Hay un par de diferencias, no sé si importan. Uno es que en el 90 la clase política realmente había fracasado, había perdido legitimidad. Hoy en día no hay una clase política. Hace 30 años que no hay una clase política. Es una ilusión de una clase política que ha perdido legitimidad. No sé si esto afecta algo. Y la otra cosa es que tenemos en el Perú ya 30 años de experiencia con outsiders. 30 años de experiencia con discursos medio populistas. Y tampoco sé si eso va a afectar mucho el cálculo del electorado. Creo que tienes razón en tus dos escenarios. Escenario de Alberto me hace recordar un poco la línea de Woody Allen que divide la vida entre the horrible and the miserable. Entonces, el horrible sería un colapso autoritario, y lo mejor que podemos esperar es el miserable, que es, como dijo bien Paula, un Vizcarra 2, un gobierno más o menos mediocre que por lo menos nos hace llegar hasta 2026. Creo que lo que nos ha llegar a los 5 años, en los últimos 4 periodos, ha sido la fragmentación tremenda de la política y la debilidad de todos, con la pequeña excepción del periodo de dominación fujimorista del Congreso. Desde 2000, ninguna fuerza política ha tenido la capacidad de establecer algo autoritario, ha sido demasiado débil. Entonces, el outcome Fujimori, el repetir el 92, requiere un presidente popular, requiere un presidente fuerte, que es posible, y diría que es más posible dado la crisis hoy que hace algunos años. Pero hasta ahora vemos una fragmentación electoral, vemos candidatos mediocres, y parece que puede haber otra elección muy fragmentada donde el ganador es por lejos es el más menor. Entonces, por lo general, los presidentes elegidos desde 2001 han llegado al poder sin amplia popularidad, sin un consenso social, sin una amplia coalición electoral o político. Esto no es muy bueno para la gobernabilidad, es pésimo para la reforma, pero es una manera de proteger la democracia. Los presidentes, por lo general, han sido demasiado débiles para matar la democracia. Y eso podría repetirse en mejor de los casos en 2021. Quería señalar una cosa, es que tiene que ver con la reforma electoral un poco. Si hay una ola de colapso democrático, es posible que haya de nuevo una serie de golpes militares, o que vemos, como mencionó Alberto, el crecimiento de los militares en la política. Pero creo que es más posible, más probable, una
un autoritarismo o un movimiento antidemocrático civil, que podría ser el camino chavista de utilizar mecanismos plebiscitarios para minar las instituciones. Pero hay otros pasos en los últimos años que me preocupan. Y uno que quería simplemente mencionar es la tendencia de excluir candidatos. Eso está medio en boom en América Latina. Perú, como siempre, el pionero en 2016, excluyendo los candidatos viables de la carrera. Ya sabemos que hubo maniobras no tan transparentes en Brasil, que terminó excluyendo Lula de la carrera en 2018. Recientemente vemos la exclusión del Partido de Corea en Ecuador, y no sé cuán serio es, pero movimiento quizás para excluir Arce en Bolivia, que está liderando las encuestas. Tampoco sé el nivel de seriedad que hay para el empuje en la campaña para suspender Fuerza Popular o pasar ese ley de circo, de chejade, que requiere ciertos tiempos de militancia, que creo que tumbaría 3 de los 4 primeros candidatos. Pero en democracia la exclusión de candidatos debe ser una cosa rarísima, una cosa que no pasa nunca con poquísimas excepciones. Y me preocupa mucho que está convirtiendo en algo rutina en varios países de América Latina, empezando con Perú. Finalmente una pregunta, sobre todo para Paula, pero los dos, Alberto y Paula, lo han mencionado. ¿Por qué carajo Vizcarra no construyó, ni siquiera intentó construir una coalición pro reforma en el Congreso? ¿Cómo explicas eso? Ya. Pues solamente le paso la palabra a Alberto, porque ya está la pregunta. Adelante, Alberto. Sí. O sea, ok, pues, a ver, varias cosas, Iván, amigos. La de varias cosas que se han dicho. La primera es que efectivamente creo que hay que subrayar que no nos engañemos, ¿no es cierto? Los peruanos no necesitamos del COVID para que tengamos la posibilidad de una amenaza populista, antisistema, ¿no? No nos compremos un cuento de esto. Como decía Paula, esto es mucho más algo que tal vez acelera procesos anteriores o que los vuelve más profundos, pero no es algo que ha inventado ex nihilo nuestra precariedad, ¿no? Como decía Steve, los presidentes peruanos no han tenido la fuerza para derruir la democracia, pero habría que agregar que para fortalecerla tampoco, digamos. Básicamente la debilidad es un hecho para lo bueno y para lo malo, ¿no? Como, digamos, otro ejemplo de eso es lo que decía Paula, los congresistas usualmente, desde hace mucho tiempo, nuevamente, esto no es inventado por aquí, una vez que los medios hacen un poco de presión, si sienten que la opinión pública está en contra de ellos, retroceden, ¿no? No es que realmente duran mucho. Y eso me lleva a algo que también creo que se dijo rápidamente, pero creo que no se subraya lo suficiente en el Perú, o al menos yo siento que no se subraya lo suficiente en el Perú, y es que creo que no valoramos suficientemente la importancia de tener una esfera pública plural y abierta como la peruana. Creo que la gente cree que eso es dado, o incluso son mucho más críticos de lo que deberían. Yo cuando escucho a mis amigos de derecha lo que se quejan es que todo el día la televisión está dominada por caviares, y mis amigos de izquierda se quejan que todo el día está Mulder y Vitocho, ¿no? Entonces yo sí, no veo televisión peruana, pero porque no estoy en el Perú, pero simplemente de esa combinación de opiniones me parece claro que debe ser bastante plural para que todo el mundo esté descontento con la gente que sale en la televisión. Entonces, y creo que eso me parece importante. Cuando Iván preguntaba por los márgenes de agencia, yo creo que no hay que perder de vista que la esfera pública nacional, mal que todo, podría ser mejor, no tenemos la BBC, ok, pero mal que bien, creo que se ha portado decentemente en los últimos años. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que me parece importante destacar. Y la pregunta de Steve, de por qué Vizcarra no mostró interés, yo creo que es un presidente interesado en resolver crisis, en algo, esto creo que se ha sugerido en varios escritos, finalmente es un ingeniero, ¿no? A mí dame un problema concreto hoy y yo lo resuelvo mañana, ¿no? Pero
construir una estrategia política, un horizonte, unas instituciones, todo eso forma parte de un universo, yo diría, ajeno a los actores políticos peruanos de los últimos años, de los cuales Vizcarra forma parte. Es decir, Vizcarra es particular en cuanto decide jugarse por la reforma institucional y contra la corrupción en un momento muy concreto, pero sin haber hablado nunca con el presidente Vizcarra, me da la impresión que no es alguien que tenga el chip del mediano plazo, de la organización, de la preocupación por la construcción de algo nacional. Me parece que es más, que esta conversación que estamos teniendo nosotros le parecería un poco worthy, ¿no? Le parecería un poco, ¿de qué están hablando esos científicos sociales, mediano plazo, instituciones, con qué se come eso, ¿no? Creo que él tiene, por lo tanto, ese chip más pragmático y de finalmente buen gestor, preocupado por cosas concretas hoy, ¿no? Creo que eso sería más o menos mi respuesta, Iván. Estupendo. Paula, por favor. Sí. A ver, tres cosas. Primero, tal vez, yo me centré bastante solamente en la reforma política, porque esa fue la pregunta que tú me planteaste, Iván. Pero tal vez en mi intervención hizo falta completar algo más que también creo, ¿no? Que no creo que, así como nuestras crisis suelen ser como las arrastramos de atrás, nuestra solución no pasa solamente por una reforma política de aprobar ciertas leyes, ¿no? O sea, creo que lo del COVID visibiliza también una serie de otros problemas más de largo plazo, de los cuales también han hablado Alberto y Steve, que son dentro del reto más grande que más bien viene, yo creo, más para la agenda ya postelectoral, que tiene que ver con construir poder y coaliciones para hacer otro tipo de reformas también más de mediano y largo plazo, ¿no? Que ese es el gran reto, ¿no? De construir, por ejemplo, de algunas reformas de Estado que están pendientes y que más bien se han visibilizado. Alberto mencionó lo de los gobiernos regionales, que la descentralización es algo se tiene que hacer, ¿no? El sistema de salud. O sea, hay una serie de temas grandes que de todas maneras esta crisis sí va a poner, creo, sobre el tapete también como una posibilidad para temas a ser politizados, ¿no? La pregunta siempre va a ser si ves que van a haber actores capaces de aprovechar esos temas para articular algo alrededor de eso, ¿no? Y si se puede construir una coalición o no, y si, de qué tipo va a ser, ¿no? Entonces, simplemente quería dejar eso en claro, ¿no? Y después ir un poco a las preguntas, ¿no? Yo coincido primero con Alberto en el tema de la importancia de la esfera pública, ¿no? O sea, yo creo que este tema, que ese es el otro digamos que de alguna manera, retomando lo anterior, también se nota en que tenemos una gran, o sea, dentro de todas las debilidades que tenemos, una fortaleza que tenemos es la capacidad rápida de respuesta, de reacción a través de la presión pública, donde hay algunas corrientes de opinión claras que se dejan sentir y que de alguna manera, paradójicamente, la debilidad, la fragmentación de los políticos que se ve en el Congreso es parte del problema, pero también a veces es puede terminar jugando a favor cuando esta presión funciona, ¿no? Y ahí creo que por eso hay un espacio para la ciudadanía, ¿no? Para hacer cosas, o por lo menos evitar que las cosas sigan empeorando, ¿no? O sea, hay una serie de temas, además, no pasa solo por reforma política, ¿no? Como que hay que estar atentos a que no sigan destruyendo más cada vez la institucionalidad, no se piensen solamente en el caso de la SUNEDU y la reforma de la educación superior, ¿no? O sea, hay muchos temas digamos, en pendientes, ¿no? Y yendo a la pregunta de Steve, ¿por qué creo que Vizcarra no intentó construir una coalición pro reforma en el Congreso? Coincido más o menos con Alberto, ¿no? O sea, yo sí he tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la República y o sea, es lo que, digamos, me da esa impresión, obviamente no tengo una respuesta certera, ¿no? Pero me da esa impresión de que es un liderazgo bien pragmático, recontra pies en la tierra, recontra pragmático, como dice Alberto, recontra ingenieros, ¿no? O sea, no hay un proyecto propio, ¿no? O sea, es como, sí, vi la oportunidad, hay que trabajar esa crisis, pero yo no tengo necesariamente algún contenido, ni me interesa mucho que lo hagan los técnicos, ¿no? Por eso nos llama a nosotros. Y por eso cada vez que hay algún problema también surge esta comisionitis, ¿no? Porque ya también ha abusado bastante de esa figura, ¿no? Que esa es otra cosa que ya yo he pensado después, ¿no? O sea, a propósito del COVID también se ha visto de nuevo, ¿no? Que es parte de como compensar los problemas de la capacidad estatal y de la soledad de la política en la que está, y en la cual quiere permanecer, ¿no? Porque también hay esa otra cosa, ¿no? Esa tendencia también yo veo más ya en el manejo de su estilo dentro de los gabinetes, a la desconfianza, ¿no? A tener un círculo muy cerrado de lealtades más personales, más, ¿no? Más cerradas, y dificultad para establecer como coaliciones con una mirada, como dice Alberto, de más mediano plazo, ¿no? Entonces, es como que no entra en ese chip, y yo creo que de pronto él claramente no está interesado en construir algo políticamente, ¿no? Más está interesado en que su nombre sea recordado como un buen gestor, creo, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Que no necesariamente, en ese sentido, no asume esa otra bandera o ese proyecto, ¿no? Entonces, por ahí lo vería.
Muchas gracias, Paula, muchas gracias. Bueno, han llegado 66 preguntas. Es imposible atender las 66 en este seminario, pero voy a tratar de escoger bloques, ¿no? De varias preguntas. Y hay varias preguntas dirigidas a Steve que están orientadas a lo siguiente. Digamos, una discusión es autoritarismo, democracia, pero la otra discusión es si hay alguna tendencia izquierda-derecha o política de izquierda con más oportunidad en este contexto, o política de derecha, o eso no es un tema relevante. Hay varias preguntas que aluden a ello. Adelante, Steve. Una clarificación es si el COVID, si la pandemia tiene consecuencias ideológicas, favorece un lado u otro. Así es. Muy buena pregunta, no, la verdad que no sé si puedo generalizar. Creo que va a variar en los casos en los cuales gobiernos de derecha responden bien, pueden ser fortalecidos. Si gobiernos de derecha responden mal, como en el caso de Estados Unidos, pueden ser debilitados. Sí creo que puede haber un efecto que puede, en muchos países del mundo, no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos también, no sé si yo lo llamaría de izquierda, pero sí va a ir debilitando el modelo, digamos, neoliberal. Se ve bien claro la necesidad de tener un Estado y también de tener un estado de bienestar. Y si no estaba claro antes, creo que es claro ahora. Eso puede tener un efecto en términos de opinión pública. Al mismo tiempo, si los estados están con tremendo déficit fiscal, no sé cuánto, aunque la gente lo quiera, no creo que vaya a haber mucho gasto social en los cursos en América Latina. Pero sí creo que por lo general va a terminar debilitando un poco el modelo del mercado libre y fortaleciendo no estatismo necesariamente fuerte, pero cierto estatismo. Estupendo, Steve. Iván, Alberto, yo quería... Sí, Adriana. No, perdón, aprovechando un poco también varias de las preguntas que se han hecho y aprovechando que estamos aquí conmemorando los 26 años de transparencia y retomando cosas que habían señalado los panelistas, ¿cuál es el rol que puede cumplir una asociación civil como Transparencia en este contexto y frente a los desafíos que ustedes han planteado, ¿no? Entonces, aparece ahí como la figura de la necesidad de vigilancia ciudadana, la necesidad de mayor compromiso, pero bueno, un poco sumando a lo que algunos participantes también preguntaban, ¿no? ¿Cómo los ciudadanos, y en particular en nuestro caso como asociación civil, podemos contribuir y podemos participar de esta vida pública en el año que se viene, ¿no? A ver, quizá podemos empezar con Alberto. Sí, yo creo que nuevamente, para quedarme un poco pegado a mi analogía de las condiciones de posibilidad del autoritarismo o de lo miserable, la versión Allen que ha dicho Steve, fíjate, yo creo que el objetivo sería que trabajar para que no lleguemos a una situación como la de 1994, que es el año en que se funda Transparencia. Que no tengamos que juntar un batallón de voluntarios con los chalecos azules de transparencia por todo el país porque te van a robar una elección. Y en algún sentido, lo bueno es que creo que, así como Steve decía que fuimos los primeros en tantas cosas, ya sabemos, digamos, luego se popularizó la vía de la construcción lenta del autoritarismo con un presidente civil en alianza con los militares, pero ya sabemos cómo es, ya sabemos que en general las democracias ahora mueren lentamente, ya no mueren de un golpe de Estado, sino mueren de a poquitos. Y por lo tanto creo que el papel de transparencia y de la ciudadanía en general, desde luego de otras organizaciones, es que estamos frente a estas condiciones de posibilidad de esto que nos parece aterrador, pero justamente la acción ciudadana parte de la capacidad de pensar y de crítica y de, por lo tanto, de una actividad pues, intelectual que precede a la acción. Y yo creo que justamente podremos movilizarnos, eso quiero creer, para impedir
que algo semejante al año 94 esté, digamos, a la construcción de un autoritarismo reaparezca y que tengamos que, pero el objetivo es, pues es estar alertas, ¿no? De acuerdo. Paula. Sí, gracias. Bueno, volviendo a mi punto de partida, yo también creo que la capacidad de movilización y vigilancia ciudadana, social, en ese contexto en que la política es tan precaria y no hay un liderazgo, una coalición o todavía un liderazgo claro, pero institucional es clave, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, clave para empujar, ¿no? Agendas más institucionales, de reforma, ¿no? No solamente reforma política, sino muchos frentes, ¿no? De lucha anticorrupción y todo. O sea, es clave. Y sobre todo, como dice Alberto, para no volver también a caer en los errores del pasado y tener que estar ya después luchando y en la calle como estuvimos, juntando firmas para el referéndum que después no se apruebe igual, ¿no? O sea, creo que también esperemos que también hayamos capitalizado por ese en ese sentido que algo quede de memoria, ¿no? De ese pasado relativamente reciente, ¿no? Y de los finalmente también de los problemas que vimos, que digamos un autoritarismo por más que parezca eficaz, como fue el de Fujimori, a la larga también traía una serie de problemas, ¿no? Porque yo creo que tal vez el reto ahí, digamos, el riesgo sigue siendo este candidato que destruye, ¿no? O sea, este candidato que se sale del institucional, del marco institucional, ¿no? Y que hace y deshace y termina pues rompiendo lo poco de institucionalidad precaria que sea que hemos logrado construir en estos años, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí va el camino, más que necesariamente izquierda o derecha, yo creo que el gran peligro ahorita es más el tema del riesgo, no sé cómo decirlo, ¿no? Antidemocrático, ¿no? De una candidatura, de un tipo de estilo, de caudillismo, de lo que decía Alberto Steve, más antidemocrático, de un perfil antiinstitucional, ¿no? Como de hecho es la tendencia a nivel mundial, como miren Estados Unidos y Steve que empieza hablando también de Trump, ¿no? O sea, porque modelos tenemos, ¿no? Entonces, Brasil y todo, entonces creo que es un riesgo, ¿no? Pero bueno, me atrevo a pensar que no necesariamente ahí está atado a un signo ideológico, ¿no? Pero que ese es el riesgo en general, ¿no? Sea que venga por el lado mano dura, anti-crimen, o más ahorita ya retomando más la agenda de bienestar, que yo sí creo también que se va a politizar más, ¿no? Porque en algunos otros países, también como Chile, es evidente que justamente el tema de la desigualdad ya se había politizado pre-COVID y que ya estamos empezando a sentir un poco la discusión, y es impresionante ver cómo mucha gente de pronto descubría que en Chile también había problemas, ¿no? Y es como, en la clase con mis alumnos es muy interesante, ¿no? Porque es como, oye, ¿qué? De todos están en Chile y no, o sea, es como, ¿no? Aquí el modelo político para los peruanos, para muchos era Chile, ¿no? Entonces ese modelo también ya se cayó y sigue también su propio curso, va a tener que seguir su propio curso, entonces también hay otros referentes importantes que vamos a tener que ver y seguir, ¿no? Ok, gracias, Paula. Hay otra pregunta para ti, Paula. Hay varias preguntas que tienen que ver con el nivel subnacional. Es decir, que has hablado del nivel nacional, pero estos mismos peligros se reflejan también en el nivel subnacional, con las regiones. Digamos, ha mencionado, ¿no? Pues todos los riesgos de una recentralización de muchas funciones. ¿Cómo ves ese campo subnacional? A ver, yo no creo que a ver, yo he trabajado el tema de descentralización bastante tiempo, Alberto también, ¿no? Que coincidimos nuevamente, además, no solo en transparencia, sino en algunos temas, ¿no? Del pasado, el pasado post transición, de alguna manera, ¿no? El tema no es, para mí, es que la descentralización no debería ser un fin en sí mismo, ¿no? No se trata de descentralizar por descentralizar o de mantener la descentralización como cosa, sino que yo creo que también o sea, nos está mostrando, la crisis que estamos viendo nos está mostrando también los límites con el tipo de descentralización que hemos tenido, y es algo que también se tiene que revisar, ¿no? Ver y revisar qué cambios se tienen que hacer, ¿no? De repente hay algunas funciones que se tienen que recentralizar, ¿no? Hay otras que no, pero vamos, hay toda una discusión en términos de algunas cosas que se hicieron nuevamente, algunas reformas que se hicieron, se implementaron mal, se hicieron rápido y que de pronto se dejaron no morir, en este caso se dejaron ir, alinearse, que de pronto es otra de las que tenemos que ver y revisar, ¿no? Y digamos, fácil no va a ser, ¿no? Pero también creo que por todas partes se están planteando también los límites, no solamente el tema regional, sino también los problemas con las municipalidades, ¿no? Entonces entra como parte de todo este paquete de reformas pendientes, ¿no? De reformas políticas más amplias, ¿no? Incluyendo la construcción de Estado, ¿no? De institucionalidad estatal. De acuerdo. Alberto, hay varias preguntas que están dirigidas a ti, que hacen referencia al tema del papel del sector empresarial, del sector privado. ¿Qué rol van a jugar en este escenario, ¿no? Con relación al destino democrático del país? Bueno, yo creo que el hecho de que Diego Macera
sea nuevo integrante de Transparencia y que sea vicepresidente y viene del IPE, espero, supongo y asumo, que marca una mejora fundamental respecto a los liderazgos previos de ese tipo de institución muy cercana a los empresarios, ¿no? Y por lo tanto, creo que hay un cambio, creo que la sociedad peruana, como decía Steve, la debilidad de ciertos actores, la falta de cohesión, no creo que sea un bloque cohesionado que va a poder actuar en una manera u otra. Ahora, dicho eso, tampoco sería de sorprender una coyuntura en la cual un presidente popular con el Congreso en contra, que trata de construir un régimen semiautoritario, encuentre el favor de los empresarios que creen que se puede poner a trabajar la economía a palazos. Creo que eso lo hemos visto más de una vez y habría que ser sumamente ingenuo para creer que esa ecuación ha desaparecido. Más bien creo que es una lamentable perseverancia, es decir, el problema del Perú hace rato que no es decir, un problema claro del país a mediano plazo es que, por ejemplo, ya no hay grandes proyectos mineros de acá a 5 o 10 años, no hay. Y pues dependemos de gran manera de eso para poder justamente prosperar económicamente. Entonces, el problema es que en lugar de pensar en cómo se hace para construir un modelo que permita la armonización de los intereses nacionales, locales y de la minería, todavía hay la ilusión vana de creer que es un problema de apalear comunistas y que de esa manera los proyectos mineros van a salir como por un tubo. Entonces creo que es me gustaría creer y espero que en una situación difícil el empresariado al menos se divida. Sería iluso creer que va a ser homogéneamente un defensor de la democracia en el Perú si es que se trata de un gobierno autoritario de derecha. Si es un gobierno autoritario de izquierda, obviamente que se van a oponer, ¿no? Pero si es un gobierno autoritario de derecha, creo, habrán algunos que se opondrán, pero también sospecho que una buena parte lo vería todavía con buenos ojos, ¿no? Sobre todo si no se trata pues, de un golpe de Estado de un día al otro, sino de una construcción paulatina, ¿no? Pero, sí, eso. Steve, era inevitable que hubiera preguntas sobre las elecciones de noviembre, ¿no? Entonces, y en particular, digamos, estas elecciones si tienen algún tipo de significado en ese escenario que has descrito, ¿no? Es decir, ¿tiene algún tipo de importancia en el contexto de cómo le van a las democracias en el mundo? Yo creo que no quiero exagerar el peso de Estados Unidos, pero creo que esa elección va a tener importancia mundial. Si Trump sale reelegido, lo cual sigue siendo posible, aunque no probable, eso va a significar una severa crisis democrática en Estados Unidos y va a reforzar el movimiento antiliberal en el mundo occidental. Estados Unidos ha dejado, es un proceso que empezó antes de Trump, pero ha dejado por completo de ser un actor pro-democrático en el mundo. Por lo menos desde el año más o menos 1989, Estados Unidos, con excepciones importantes, había sido un actor pro-democrático la gran parte del tiempo, no siempre. Pero sobre todo en América Latina había apoyado gobiernos democráticos y en varios casos, no todos los casos, puesto presión en contra de gobiernos autoritarios. Eso desapareció. Y si queremos que Estados Unidos sea por lo menos un actor neutral y no antiliberal, tenemos que remover a Trump. Creo que puede haber, aunque no tenga mucha fe en el gobierno de Biden, Biden es un político viejo, sin mucho proyecto. Creo que un triunfo de la oposición podría ser muy importante en términos globales, sobre todo porque está surgiendo una nueva coalición multirracial, antirracista, quizás es un poco fuerte, pero llamámoslo antirracista, que puede no solamente avanzar el proyecto de derechos civiles e igualdad racial en Estados Unidos, no solamente dar un paso
importante hacia una democracia multiétnica, sino podría ser un ejemplo mundial, porque Estados Unidos no es el único país en el mundo con problemas de raza, con problemas de racismo. Europa tiene un problema de racismo seria, Asia también, América Latina también, y creo que el movimiento que es la ola de protesta más grande de la historia de Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos meses podría dar un empuje, un impulso hacia un movimiento antirracista en muchas partes del mundo. Entonces, creo que principalmente esa elección se trata de derrotar y remover Trump y el trumpismo del poder, pero tiene la potencial de por lo menos dar inicio a un movimiento, una coalición nueva y muy interesante en Estados Unidos. Y mi esperanza es que en el mejor de los casos, esa coalición multiétnica puede ser un ejemplo de... Pues muchísimas gracias, Steve. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Hemos estado ya pues 1 hora y media en esta animada discusión. Nosotros vamos también a compartir la grabación de este evento con todos aquellos que no pudieron acceder pues en línea, y de esa manera pues al llegar a más personas con la información que se ha conversado esta noche. Quisiera, en nombre de Transparencia, pues agradecer muchísimo a Steve, a Paula, a Alberto, por la gentileza que han tenido de estar con nosotros esta noche, a todo el público pues presente, ¿no? que nos ha seguido y por su interés en este evento. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, amigas, pues, y nos veremos muy pronto, espero, y mucha suerte a cada uno de ustedes, que les vaya a todos muy bien y que estén bien. Muchas gracias a ti, Iván. Gracias, Adriana. Un gusto. Gracias, ver a Iván. Paula, Steve. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Chao, nos vemos. Steve, Alberto.